Servicio Cívico de Información, un proyecto de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga. Un saludo cordial a todos. Como es conocido por la ciudadanía, existe una situación de entredicho jurídico sobre la propiedad de la Sociedad de Mejoras Públicas sobre el predio del Parque de las Mejoras Públicas. Sobre la situación ya hemos hablado en 2 espacios anteriores y en este momento queremos poner en conocimiento de la ciudadanía los argumentos que los demandantes han manejado y para que los conozcan y para que tengan en cuenta qué es lo que en realidad se está haciendo. Los derechos colectivos constitucionales protegidos a través de las acciones populares para el caso de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga están siendo utilizados para fines mezquinos, sin tener en cuenta que los derechos protegidos mediante ese mecanismo tienen límites y que su objetivo es prevenir o eliminar factores que afecten al colectivo o excedan los intereses subjetivos. Aquí, un grupo de personas con objetivos, como digo, mezquinos, utiliza una junta de acción comunal como medio para proteger derechos populares que no están siendo violados. Sobra agregar que la Sociedad de Mejoras Públicas nunca puede representar una amenaza alguna para la comunidad, dado que como entidad cívica sin ánimo de lucro trabaja para beneficio de la comunidad y no es de ayer por la tarde. Nosotros tenemos desde 1937 demostrado que estamos trabajando por el beneficio de la ciudad de Bucaramanga. Importante aclarar que los demandantes de oficio, o los demandadores, porque eso no son demandantes sino demandadores de oficio, conforman un grupo de personas relacionadas con una junta de acción comunal o una junta administradora local que participan en una campaña contra la Sociedad de Mejoras Públicas, secundados por políticos o secundando a políticos y por algunos medios de información o de desinformación locales. Todas las acciones populares interpuestas se sustentan en pretensiones sin fundamento, de fondo idénticas y basadas en los mismos documentos, estos últimos manipulados con perniciosa creatividad, donde la mala fe y la desinformación son actores principales. Los demandantes como grupo han acudido a tratar este mismo tema en sesiones del Consejo Municipal, en donde solamente en una oportunidad se le brindó una invitación a participar en esas sesiones a la Sociedad de Mejoras Públicas, sin siquiera poner en conocimiento sobre qué tema se iba a tratar. En las otras acciones nunca ha habido una invitación a la Sociedad de Mejoras Públicas al Consejo a tratar sobre este tema. Los demandantes han acudido desde hace más de 15 años a las mesas que la Personería de Bucaramanga, a través de la alcaldía del municipio, se presentaron y se hablaron estas cosas, donde se les puso en conocimiento su total desconocimiento, porque esa es la verdad. Tanto el Consejo como los demandadores no tienen conocimiento real de la situación y por eso han insistido en presentar los argumentos que presentan. A pesar de que esto se ha tratado por las mismas personas en el Consejo Municipal y en la Personería, ante la Alcaldía, estas personas han presentado las demandas ante los juzgados como si nunca se hubiera tratado, como si fueran temas inéditos para ellos. A tal punto que en 2 de las acciones populares los jueces
tuvieron que recordarles que esas mismas personas ya habían participado en anteriores procesos, lo que estaba dejando sin piso jurídico a los demandantes para que la acción popular prosperara. Como ustedes ya les habíamos informado, las acciones populares han sido varias. Vamos a utilizar el texto de la última de las acciones interpuesta en 2022. Recuerdo que la primera fue por allá en el 2007, pero los argumentos son repetitivos, los documentos son los mismos, solamente cambian los demandadores, ¿ya? En el caso de los demandadores es interesante que les recuerde que ha habido personas que viven en la calle 48 con carrera 28, molestas por el ruido que se genera en las actividades del parque, o personas demandantes que viven en Girón, molestas por lo que sucede en el Parque de las Mejoras Públicas. Eso es interesante que se tenga en cuenta. Esta última demanda, pues, como les digo, en 2022, en sí resume todas las demás presentadas, porque como les digo, son los mismos argumentos con los mismos documentos, y les leo parte de eso para que tengamos idea de lo que es esa demanda. Dice que en el marco de la Ley 472 de 1998, identificado como aparece al pie de mi firma, presento esta acción popular en contra de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga, entidad creada mediante Acuerdo Municipal número 1 de 1937, argumento falso, con personería jurídica según Resolución 244 de 1938 e inscrita en la Cámara de Comercio en 1997 como entidad privada, argumento falso, y con NIT por la defensa de un bien de uso público representado en el lote que sucesores de David Puyana S.A. destinaron en el año de 1928 para hacer bosque o parque público. ¿Qué decir al respecto de esto que acabamos de leer? Primero, que recuperar el lote de terreno destinado por sucesores de David Puyana como parque o bosque público en 1928 mediante la Escritura Pública 1225 de 1928 de la Notaría Primera de Bucaramanga dice que para el goce y disfrute del espacio público de la ciudad de Bucaramanga. Al respecto, pues las afirmaciones realmente son falsas. Primero, David Puyana y sucesores nunca le donaron ni al municipio, ni al Consejo de Bucaramanga, ni a la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga le donaron el terreno de la Cañada. Fue Fomento Urbano de Santander quien donó a la Sociedad de Mejoras Públicas. Recuerde que estamos hablando de una escritura de constitución. La reescritura de que ellos hablan de 1928 es la Constitución de Fomento Urbano de Santander, donde entran en sociedad una compañía de inmobiliaria y de seguros de Medellín con los sucesores de David Puyana para crear el Fomento Urbano de Santander. O sea que eso de escritura de 1928 nada tiene que ver, nada en absoluto con la donación, porque les recuerdo que la donación la hizo el liquidador de Fomento Urbano de Santander en 1939. Ahora, ellos dicen que en un acta de la sociedad de los sucesores de David Puyana, ellos querían dejar un espacio para un parque público. Sí, eso está escrito en un acta, pero en 1928, recordándoles que nunca fue David Puyana y sucesores los que donaron el lote, o sea que lo que hayan pensado en 1928 no se ve reflejado en la escritura de donación de 1939. El negocio de la donación fue entre dos entidades de carácter privado, que fue Fomento Urbano de Santander
con otra entidad privada, en ese momento ya con personería jurídica, que era la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga, que nació en una reunión en el Club del Comercio el 11 de junio de 1937 y que en 1938, como entidad privada, recibió la personería jurídica. Si hubiera sido entidad pública, pues no necesitaba personería jurídica para funcionar. En ningún momento, dentro del caudal probatorio aportado por los demandantes en todas las acciones populares, han podido demostrar que David Puyán y sucesores son los donantes, o que el Consejo de Bucaramanga haya creado la sociedad conformada en el Club del Comercio, tampoco que haya sucedido vulneración por parte de la Sociedad de Mejoras Públicas de algún bien de uso público o de bienes públicos, porque el lote era de un particular y lo donó a una entidad particular, ¿ya? Eso fue un negocio entre privados, y tampoco se ha podido demostrar o han aportado demostrar pruebas de que la Sociedad de Mejoras Públicas haya vulnerado en algún momento algunos derechos colectivos de la ciudadanía de Bucaramanga. Es interesante ver cómo la persona demandante dice que con extrañeza, con profunda extrañeza leo el auto sobre el rechazo a la demanda contra la entidad privada Sociedad de Mejoras Públicas, entidad que se inscribió en la Cámara de Comercio de Bucaramanga de manera ilegal en el año 1997, usurpando el nombre y la personería jurídica de la entidad pública, Sociedad Mejoras Públicas, creada mediante Acuerdo número 1 de 1937. A ese respecto, a ese escrito, a esa parte, pues volvemos a aclarar lo siguiente. La inscripción ante la Cámara de Comercio que ellos consideran ilegal era cumpliendo una orden del gobierno nacional que en 1997 decidió que todas las entidades sin ánimo de lucro que tuvieran personería jurídica debían inscribirse ante las cámaras de comercio de sus ciudades. Y eso fue lo que hizo la Sociedad de Mejoras Públicas, cumplir con el mandato de la ley. No podíamos usurpar ni el nombre, porque el nombre de Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga figura en los documentos desde 1900, que se presentaron en 1938 para la obtención de la personería jurídica, y la personería jurídica no se la podíamos usurpar porque no aparece. Primero que todo, como les digo, si hubiera sido una entidad pública, pues tampoco necesitaba ni siquiera personería jurídica. Quien necesitaba la personería jurídica era la entidad privada, que es la Sociedad de Mejoras Públicas creada en el Club del Comercio. Todos estos argumentos repetitivos son tan falsos como la afirmación de que es que la Sociedad de Mejoras Públicas del Club del Comercio es la misma que creó el Acuerdo Municipal de 1937. Como en los dos anteriores podcasts sobre este tema se les aclaró, en 1937 hubo 3 intentos, uno por parte de la alcaldía en enero, uno por parte de el Consejo Municipal con un acuerdo del 4 de febrero, creo que es, creando sociedades de mejoras públicas, de las cuales ninguna de las dos, ni la del alcalde, ni la del acuerdo municipal, siquiera llegaron a tener un listado de miembros. Ni siquiera eso. Entonces, eso es la situación. Los accionantes siempre han presentado como prueba el acuerdo de 1937, el acuerdo municipal, y ellos a eso le dan su interpretación personal, pero nunca han podido adjuntar pruebas de que lo que afirma sea cierto. Por ejemplo, que el Consejo Municipal hubiera tenido el listado de las personas que iban a conformar la Sociedad de Mejoras Públicas que el acuerdo ordenaba, y
ni que hubiese habido alguna reunión, porque ahí hablan de una reunión preparatoria, cosa que nunca hubo tampoco. Y lógicamente, pues nunca tuvo una junta directiva y nunca tuvo siquiera un presidente nombrado. Continúa aquí el demandante con su escrito diciendo: le informé a su despacho de los estatutos y actas del Consejo de Bucaramanga, donde pruebo que la entidad privada inscrita en la Cámara de Comercio se apropió no solo de la personería jurídica, sino que lo más grave, ha estado vendiendo un bien de uso público con destinación establecida mediante el Acuerdo 33 de 1927 y por voluntad de los sucesores de David Puyana desde el año 1928 mediante escritura pública. Como ya lo he dicho en esta charla, lo afirmado pues carece totalmente de fundamento, porque los sucesores de David Puyana S.A. desde 1938 nunca fueron los que donaron. Que tuvieran en 1928 planes, pues eso es una cosa que se quedó como algo planeado, pero que nunca se llevó a cabo. Porque, como les digo, existe una escritura de donación en 1939, o sea, 11 años después, cuando el donante Fomento Urbano de Santander, una entidad privada donde los sucesores de David Puyana eran socios, el documento de donación no obliga a crear ningún parque público. No existe una cláusula que diga eso. ¿Ya? Entonces, eso es falso. El uso de esta interpretación y la presentación de copias del acta de lo que los sucesores de David Puyana en 1928 habían decidido y de la escritura de conformación de Fomento Urbano no atestiguan nada sobre las condiciones de la donación hechas a la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga. Igual que los apartes de las mismas actas del Consejo, que son realmente parte de una manipulación de datos en todas las acciones populares presentadas. Se presentan cosas que dicen, afirman cosas que no son. Por ejemplo, colocar que en 1927 en el acta en la escritura de conformación de Fomento Urbano de Santander se habla de la donación de paracalles, andenes, plazas o parques, que era una obligación que en 1927, mediante un acuerdo municipal, el Consejo de Bucaramanga le empezó a exigir a los urbanizadores que tenían que donar todos esos espacios por escritura pública al municipio de Bucaramanga, al municipio. Lógicamente no tiene nada que ver con la donación que le hacía a la Sociedad de Mejoras Públicas. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan un documento de 1928 para afirmar lo que sucedió en 1939 distinto, y utilizan un acuerdo municipal donde obligan a los urbanizadores a donar por escritura pública al municipio espacios públicos, como si eso tuviera que ver con la donación de la cañada que le hizo Fomento Urbano a la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga. Dicen ellos, continúan en otra de las tantas cosas que ellos quieren que sucedan, es que se declare la nulidad de la escritura 1217 del año 1939 de la Notaría Pública de Bucaramanga, así como las ventas realizadas del terreno donado. Entonces, es importante que la gente tenga en cuenta hasta dónde llega la temeridad, el atrevimiento de estas personas que aparentemente no tienen asesores jurídicos, porque una escritura con una vigencia de más de... la primera demanda fue en el 2007, la escritura en ese momento tenía 68 años de vigencia. Súmele los 15 años casi que han pasado.
Y miramos, o sea, una propiedad con una tradición y libertad, porque tenemos una escritura pública de 1939, un registro de libertad y tradición del predio desde esa época, y pedir que se anule eso es un chiste. Mientras en todas las acciones populares presentadas solicitan lo mismo, presentando interpretaciones sin evidencias válidas que deben ser, según ellos, tomadas como pruebas. Siempre datos falsos o abiertamente manipulados, como les estoy diciendo. Que las ventas de los terrenos del parque son ilegales. A eso es muy fácil aclarar primero que todo que el término ventas es malintencionado porque en realidad solo se vendió un lote de terreno, el actual lote donde hoy está construido el Green Gold. Otro lote de terreno se invirtió como participación en una sociedad para construir el hotel y el centro empresarial Chicamocha, negocio que le fue muy mal a la Sociedad de Mejoras Públicas, como ya lo aclararemos en cualquier otro momento. Les contaremos la historia de ese negocio, pero nunca fue vendido. Lo demás de la cañada son mucho más. Les aseguro que llega a ser como 15,000, si no más, metros cuadrados, que pasaron a ser parte del urbanismo de la ciudad de Bucaramanga, simplemente porque se les permitió al municipio hacerlo, o como en el caso de la Avenida La Rosita, cuando se les donó a la planeación municipal mediante escritura pública, se le donó más de 9,000, casi 10,000 metros cuadrados. Entonces, como para que se tenga claro, todas las vías que circundan el Parque de las Mejoras Públicas fueron vías que se hicieron sobre terreno del espacio que se le donó. Todas. La calle 40, la avenida La Rosita en su descenso, el separador, el rompoy de la carrera 32 con calle 36, la calle 36, la prolongación de la calle 36 desde la carrera 28 actual hasta la carrera 32 actual, la misma carrera 32 desde el frente vénganse de Megamol para acá y lleguen hasta la calle 34. Toda esa carrera 32 se hizo también sobre terrenos de la Sociedad de Mejoras Públicas. Y la carrera 31, desde como prolongación de la calle 35 por debajo del Hotel Chicamocha para empalmar con la calle 34, también se hizo sobre terrenos de la Sociedad de Mejoras Públicas. Entonces, quienes dicen que la Sociedad de Mejoras Públicas ha vendido y hay esto, en realidad no. Todo está en el urbanismo. Nosotros les podemos presentar el plano de la donación, donde se ve cómo se fue entregando terreno para que la ciudad tuviera el urbanismo que tiene alrededor del parque. Entonces, si ustedes ven, ventas solamente, como les digo, un lote que está permitido en la escritura de donación. En la escritura de donación se la hemos entregado a todos los juzgados, a Caracol, a el periódico Vanguardia Liberal, que ha publicado cuanta mentira y cuanta cosa ha podido, violando todas las leyes. Todo eso está ahí, y Planeación Municipal sabe, el municipio sabe que todos estos terrenos cedidos se han cedido. Por ejemplo, que la avenida La Rosita y el separador se cedieron
con la promesa de que a la Sociedad de Mejoras Públicas, al parque, nunca se le iba a cobrar impuesto predial. Eso desafortunadamente en su momento no quedó plasmado en la escritura de donación de la sociedad al planeación y después no se nos cumplió. Se nos rebajó parte de la cuenta nos rebajaban una parte de lo que debíamos pagar, pero hace 16 años, cuando empezó la persecución, donde han participado los últimos alcaldes desde esa época y el Consejo Municipal desde esa época, pues al contrario, nos triplicaron y nos cuadruplicaron el valor del impuesto predial, porque nos han tratado de subirlo para ahogarnos económicamente. Entonces, todas estas es importante que la ciudadanía lo sepa. Por hoy los dejo descansar. Les voy a continuar leyendo parte de estas cosas para que les quede suficientemente claro. Agradezco que se inscriban a nuestro canal de Servicio de Información Cívico de Información de la Sociedad, porque seguiremos tratando temas de ciudad y seguiremos informándolos a todos.